Hindenburg es una impactante película basada en hechos reales que reconstruye el último vuelo del dirigible más famoso de todos los tiempos, el Hindenburg, tan gigantesco que fue en su momento la aeronave más grande jamás construida por el hombre. Y ahora bebo por mi amor. Oh. El Hindenburg. El Hindenburg medía 245 metros de longitud. Era por tanto más largo que 3 aviones Boeing 747 puestos en fila. Y si pusiéramos el Hindenburg en vertical, habría sido casi tan alto como el mismísimo Empire State de Nueva York. Por tanto, muy alto, pero también muy ancho, porque el enorme Hindenburg medía 41 metros de diámetro. Holanda. Llevamos 9 minutos de retraso. Os útil, señor Douglas. A pesar de su tamaño, el Hindenburg volaba a 135 kilómetros por hora, una velocidad inusitada para un vehículo tan gigantesco. Podían viajar a bordo hasta 133 personas, sumando los pasajeros y los tripulantes, y se suspendía en el aire gracias a los 3 millones de metros cúbicos de gas que albergaba en su interior. Ese gas era en su mayor parte hidrógeno, altamente inflamable. Sepa que ese mastodonte va lleno de hidrógeno. Lo tendré en cuenta, gracias. Pero los ingenieros del Hindenburg confiaban tanto en la seguridad del Zeppelin que tenía incluso una sala de fumadores. Fumadores con pipas, puros y cigarrillos encendidos, fumando tan tranquilos bajo lo que era básicamente una gran bolsa de gas explosivo. ¿Quiere fumar en mi compañía, coronel? A Goering le encanta. Ciertamente, el desastre del Hindenburg no tuvo nada que ver con la sala de fumadores, como veremos luego. Maravillosa sensación volar en un dirigible, flotando. El Hindenburg fue construido en 1935 por los mejores ingenieros de la Alemania nazi. El enorme Zeppelin era, de hecho, el orgullo nacional de los nazis, y por eso lo exhibieron orgullosamente el 1 de agosto de 1936 en la ceremonia inaugural de las Olimpiadas de Berlín. Para entonces, el Hindenburg ya había hecho varios vuelos comerciales, y en su corta pero intensa vida transportó a casi 3.000 pasajeros, voló más de 300.000 kilómetros y cruzó 17 veces el Océano Atlántico. Pero la exitosa trayectoria del Hindenburg se truncó de repente, para sorpresa de todos, tan solo 2 años después de su construcción. Doctor Luther, ¿qué se ha hecho referente a esto? Todo lo posible para garantizar la seguridad del Hindenburg. Luego desvelaremos más datos del desastre del Hindenburg, pero antes sepan que la película titulada precisamente Hindenburg se estrenó en 1975, coincidiendo con el 40 aniversario de la construcción del dirigible. Recibió 5 nominaciones al Oscar y ganó 2 Oscar en las categorías de Mejores Efectos Visuales y Mejores Efectos Sonoros. Pero es que además tuvo tras las cámaras a un magnífico director. ¿Quién? Hablamos de Robert Wise, ganador de 4 Oscar a lo largo de su carrera y director de grandes clásicos del cine como Sonrisas y Lágrimas, West Side Story o la primera película de Star Trek. Pero el indiscutible talento de Robert Wise no impidió que se le colara un divertido gazapo en la película. ¿Puedo saber qué ocurre? Ocurre que el libro que lee aquí la protagonista es una edición en alemán de Lo que el viento se llevó, cosa bastante asombrosa teniendo en cuenta que ese libro se publicó en inglés en 1939. Y ya hemos dicho antes que el último vuelo del Hindenburg fue en el año 37, así que la actriz que ven en pantalla está leyendo ese libro 2 años antes de que se publique. Mira, querida, ¿verdad que es precioso? La actriz del gazapo no es otra que Anne Bancroft, la misma que encarnó a la seductora señora Robinson en El Graduado y que ganó el Oscar de Mejor Actriz Principal por El Milagro de Anna Sullivan. Llega un día en que el polluelo rompe el cascarón para poder salir. Y junto a Bancroft viajarán en el Hindenburg Burgess Meredith, Charles Durning, Richard Dysart y George C. Scott, famoso por su extraordinario talento como actor, pero también por su extraordinario mal carácter, fruto, al parecer, de los traumas que sufrió cuando se alistó en los Marines, siendo casi un crío, con la intención de luchar en la Segunda Guerra Mundial. No hay secretos en los Zeppelines. Así lo espero. Escuche esto.
Ningún pasajero del Hindenburg debe tener miedo al fuego, dado que el dirigible, etcétera, etcétera, etcétera. El Hindenburg ha pasado a la historia no solo por ser pasto de las llamas, sino sobre todo porque su explosión pudo verse en todo el mundo. ¿Por qué? Porque había al menos una cámara de cine filmando la llegada del Zeppelin a suelo americano justo cuando se produjo la explosión. Eso permitió registrar en celuloide los dramáticos instantes finales del Hindenburg. Y tengan en cuenta que hasta entonces las únicas formas de documentar un acontecimiento eran los libros de historia, los cuadros de los museos o las primitivas fotografías. Pero con la invención del cinematógrafo, por primera vez el ciudadano corriente podía ver un hecho histórico con sus propios ojos como si hubiera estado allí. Y por eso, las terribles imágenes de la explosión del Hindenburg dieron la vuelta al mundo. La voz que hemos escuchado era la de Herbert Morrison, periodista radiofónico que estaba cubriendo la llegada del Hindenburg a Estados Unidos. La enorme aeronave había partido desde Frankfurt y voló hasta Norteamérica por la ruta del Atlántico Norte en un viaje de 3 días con destino al aeródromo de Nueva Jersey. Y allí esperaban decenas de periodistas porque el Hindenburg era el primer Zeppelin del año en los cielos de Estados Unidos. Desde finales del 36 ningún otro dirigible alemán había cruzado sus fronteras, así que la llegada del Hindenburg era toda una noticia. Pero la verdadera noticia llegó con su inesperada explosión exactamente a las 7:25 de la tarde del 6 de mayo de 1937. Antes de entrar en detalles, sepan que la del Hindenburg no fue la primera tragedia captada por una cámara de cine. Y es que en una fecha tan lejana como el 4 de febrero de 1912, las cámaras registraron el triste destino de Frank Reichel, un sastre francés que inventó un primitivo paracaídas y que quiso probarlo saltando desde la Torre Eiffel. Tan solo unos años antes, su salto no habría sido más que una breve noticia en la sección de sucesos de los periódicos. Pero con la invención de las cámaras de cine, cada detalle de este dramático salto quedó registrado para siempre. Frank Reichel murió en el acto dejando un agujero en el suelo de casi 20 centímetros. Y unos años después, el 25 de abril de 1928, las cámaras de cine fueron de nuevo testigos de la tragedia cuando el piloto Frank Lohart trató de batir el récord mundial de velocidad con catastróficos resultados. Lo intentó en la playa de Daytona, en el estado de Florida, y circulaba a 327 kilómetros por hora cuando se le pinchó una rueda trasera con una concha. El coche quedó convertido en un amasijo de hierros y el piloto Frank Lohart falleció instantáneamente, sin batir, por cierto, el récord de velocidad. Aunque para récords, el del puente de Tacoma, en Estados Unidos, que solo aguantó en pie 4 meses desde su inauguración, porque sus defectos de diseño hacían que el viento lo moviera como si fuera de goma. Se desplomó por completo el 7 de noviembre de 1940 y las cámaras de cine estaban allí registrando ese momento. Finally, the swinging road and the suspension cables give way and plunge into the water below. Fortunately, the only casualties were a car stalled on the bridge and a dog. El 25 de noviembre de 1941, las cámaras filmaron el hundimiento del acorazado británico HMS Barham, enviado a pique por los torpedos de un submarino alemán con cientos de marinos británicos a bordo. Y el 11 de junio del 55 también había cámaras en el circuito de Le Mans cuando un brutal accidente múltiple dejó un saldo de 83 muertos entre los espectadores. Pero la tragedia histórica más trascendente, filmada con una cámara de cine, fue la que tuvo lugar el 22 de noviembre del 63 en la ciudad de Dallas. Hablamos, por supuesto, del asesinato de Kennedy. Fue filmado con una humilde cámara doméstica de 8 milímetros y la película entera solo dura 27 segundos. Pero seguramente es la película más vista, estudiada y analizada de toda la historia del cine.
También es muy corta la filmación del desastre del Hindenburg, porque el Zeppelin entero ardió por completo en solo 39 segundos. Así de rápido se quemó el hidrógeno que había en su interior. De hecho, ya entonces los constructores de dirigibles evitaban el hidrógeno y trataban de usar helio, que no es inflamable. Pero en aquel momento, los Estados Unidos habían decretado el embargo de helio sobre Alemania por miedo a que los nazis usaran ese gas con fines militares. Así que los ingenieros alemanes no tuvieron más remedio que llenar el Hindenburg con hidrógeno. Recuerde que ese mastodonte lleva en su barriga más de 3 millones de metros cúbicos de hidrógeno. La versión oficial sobre la explosión del Hindenburg ha sido siempre la de que fue un accidente causado posiblemente por algún potente chispazo en el interior del dirigible debido a la electricidad estática acumulada en su estructura metálica. Pero no son pocas las voces que hablan de un posible atentado. Y ciertamente el Hindenburg recibió muchas amenazas de bomba durante su corta vida. Por eso la película aborda precisamente la hipótesis de un atentado, con el gran George C. Scott tratando de impedirlo. Tengo la sensación de que va a ocurrir un desastre.